De comenzar esta entrevista acá en la conferencia latinoamericana. Osvaldo Cóllora, profesor de la Universidad de San Pablo, dirigente sindical en Brasil y también de larga trayectoria en el Partido Obrero y en política obrera en la Argentina y en otros países también. Bueno, estamos acá en la conferencia. Me gustó muchísimo tu intervención, ya que tenés muy buena presentación en tus ideas y todo eso, en la forma de hablar. Y me gustaría comentar alguna cosa, ¿no? Es decir, acá se armó flor de despelote cuando planteaste el asunto de la alternativa, es decir, si se busca una alternativa de izquierda entre los movimientos y los partidos, ¿no? Es decir, vos habías reivindicado un poco los movimientos. No, yo desde luego que reivindiqué los movimientos. Los movimientos tienen que existir porque los movimientos, lo que se llaman movimientos sociales, que es diferente del movimiento sindical, son movimientos que atienden a reivindicaciones de carácter sectorial, ¿cierto? Nosotros tenemos movimientos sociales por la vivienda, movimientos sociales por la tierra, movimientos sociales por los derechos de los negros en Brasil, movimientos sociales por los derechos de los sectores de diversidad sexual, como se los llama, que es una denominación medio tonta, digamos así, por los derechos de los homosexuales, que no hay ninguna diversidad, es simplemente una manera de ser como cualquier otra, y otro tipo de movimientos de diverso tipo. Esos movimientos cumplen una función necesaria e imprescindible, que es organizar a sectores desplazados a partir de sus reivindicaciones propias. Una cosa completamente diferente es cuando se hace del movimentismo una tendencia política, o sea, una tendencia que se contrapone al partido, o sea, a la elaboración de una alternativa política de conjunto para los explotados, ¿no es cierto? Además del hecho de que en algunos movimientos nosotros tenemos reivindicaciones de carácter marcadamente clasista, mientras que en otros movimientos el carácter clasista se diluye porque no se trata de una delimitación de clase. Si tomamos los movimientos de carácter étnico, ¿no?, como los movimientos en favor de los derechos de los negros o de los indios, o los movimientos en favor de las llamadas minorías sexuales, evidentemente no estamos haciendo referencia a una clase social, sino estamos haciendo una referencia a un sector de la población que puede incluir diversas clases sociales. Por ese motivo, la cuestión del partido de clase continúa siendo imprescindible, porque el único elemento político que puede dar un programa de conjunto para el conjunto de los oprimidos, cualquiera que sea el punto de partida, a partir del cual se movilizan, es un partido político de clase. Esa es la bueno, la izquierda está buscando alternativas, ¿no? Porque es evidente de que hay una crisis global, vamos a decir, de las izquierdas. Y bueno, yo lo que había también entre movimientos, por ejemplo, acá en Uruguay tuvimos el Movimiento de Liberación Nacional, que tuvo un papel fundamental en la época de los 60, 70 del siglo pasado, y lo que veíamos también, claro, que era un movimiento militar, ¿no? Es decir, veíamos el problema del aparatismo, que también el aparatismo lo vemos dentro de los sindicatos, ¿no? Dentro de, por ejemplo, los partidos también, incluso, por ejemplo, el aparato del Partido Comunista es muy sonado, ¿no? Es decir, y bueno, por supuesto, después cuando se creó el MPP, era también un aparato. Es decir, ¿qué opinas vos en cuanto ¿Qué a es el esto? MPP? Es una, bueno, fue la presentación electoral que se hizo a partir de militancia del MLN. Bueno, vamos a distinguir. Una cosa son los aparatos de los partidos. Cuando un partido político, inclusive un partido de izquierda, configura un aparato político, muchas veces ese aparato acaba teniendo intereses propios que se separan de lo de la clase a la que dice representar. El ejemplo típico de eso fue el Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando se transformó en un aparato burocrático que acabó eliminando a los sectores revolucionarios en lo que se conoció como stalinismo. Más claro, échale agua. Otro tipo de problema de aparatismo se plantea cuando
partidos de izquierda acceden al poder y empiezan a tener la posibilidad de ocupar posiciones en el Estado y de designar miles y hasta centenas de miles de funcionarios del Estado. Es lo que sucedió con el PT brasileño, y entonces su presencia en el Estado pasa a tener una importancia superior que a las reivindicaciones de clase que originaron el partido. Sí. Ese es otro tipo de aparatismo. Y finalmente, cuando se habla del aparatismo, pues lo mismo vale para el aparatismo sindical, en el fenómeno de la llamada Están tirando cohetes. burocracia sindical, ¿cierto? En la burocracia sindical nosotros tenemos un fenómeno de carácter semejante. Y finalmente vos estás refiriéndote a las organizaciones armadas y que tuvieron, digamos así, una representación política. Ahora, hay una lógica ahí. Las organizaciones armadas es una cosa. Aquí hubo una gran deformación que fue el llamado foquismo, porque las organizaciones armadas se configuraron como organizaciones en las cuales el método, la lucha armada, se sobreponía a los objetivos políticos y se transformaba prácticamente en una estrategia en sí mismo. La lucha armada es apenas un instrumento, ¿cierto? Y el instrumento se transformaba en el objetivo. Eso llevó a una deformación política que llevó a toda una generación de la izquierda latinoamericana a un fracaso y a una tragedia. Particularmente por el hecho de que en diversos casos, en la mayoría de los casos de las organizaciones armadas latinoamericanas en las décadas del 60 y del 70, estas asumieron un carácter no de clase, sino de carácter nacionalista. Acabas de decirme el nombre de la organización principal del Uruguay, MLN, sí. Movimiento de Liberación Nacional. El Movimiento de Liberación Nacional, obviamente, por sus objetivos políticos, no es un objetivo de clase, porque la liberación nacional es un objetivo del conjunto de la nación. Sí, sí, sí. Y al hacer de la liberación nacional un objetivo estratégico, se estaba asumiendo un programa de carácter policlasista, no un programa de clase. Lo mismo sucedió en la Argentina con los montoneros, con el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, o sea, no era un planteo de clase, era un planteo policlasista, y con diversos movimientos que existieron en América Latina. Entonces, lo que teníamos en ese caso era un planteo de carácter policlasista, un planteo de carácter nacionalista, que sustituía a un planteo de clase. Pero en esa época fue imposible discutir, porque al margen de que, o muy difícil discutir estas cuestiones. ¿Por qué? Porque al margen de la atención y en algunos casos de la inserción que estos grupos y estas organizaciones tenían en la clase obrera, su base fundamental era la pequeña burguesía, ¿cierto? Sí. Y la discusión sobre los objetivos y el programa era una discusión que se deformaba en función del método, y la cuestión de la lucha armada era puesta por encima de cualquier debate acerca de los objetivos y del programa. Bueno, y eso inclusive no se podía discutir en el caso de que en un país hubiera varias organizaciones armadas. Sí. Estas no llevaban adelante un debate político público, porque por su propia naturaleza eran organizaciones de naturaleza clandestina y entonces no sostenían un debate de carácter público. El resultado de todo esto fue que la clase obrera organizada como tal quedaba marginalizada de esto, sí. Y aquello es lo que estriba la posibilidad de una revolución obrera, de una revolución obrera que lleve atrás de sí al conjunto de la población explotada, que es la conciencia de clase como producto de la experiencia de la clase y del debate político, estaba mediatizada por la cuestión del método, o sea, la cuestión de la lucha armada y la cuestión del aparato, y se sobreponía a la cuestión del debate político y la maduración de la conciencia de clase. Y entonces nosotros tuvimos una situación en la que la excepción, la Revolución Cubana, ¿cierto?, que partió de una organización armada y que tuvo éxito, se transformó un movimiento también. En la regla. Sí, fue también un movimiento 26 de julio, o sea que tenía una actuación en la clase obrera, pero que se transformó en decisiva frente a la defección del Partido Comunista Cubano, en el caso de la Revolución Cubana.
Por ese Es decir, motivo, que no hay contradicción tampoco entre movimiento o partido. no, nosotros estamos reivindicando el partido de clase. Cuando se habla de movimiento, estamos hablando de otra cosa, repito. Cuando se habla de movimiento, por ejemplo, el movimiento 26 de julio, por su propio nombre, hacía referencia a una fecha de del cuartel de Moncada, o sea, del ataque al cuartel de Moncada, y, digamos así, tenía una referencia de carácter simbólico. Sí, Cuando claro, hablamos claro, de un partido, estábamos hablando de un partido que hasta en su propio nombre reivindica sus objetivos de clase. Claro. Vos tenés en el Uruguay el Partido de los Trabajadores, en la Argentina el Partido Obrero, que declara claramente, no solamente en su programa, sino en su nombre, su carácter de clase. Ya cuando un movimiento se identifica a partir de una fecha o a partir de una terminología que se refiere a la nación en su conjunto, evidentemente que estamos hablando de una organización que por su naturaleza, por su estructura, por su programa y hasta por su nombre, claramente no está organizada como una organización de clase, ¿cierto? Bueno, nosotros básicamente pensamos al contrario, porque somos marxistas y creemos en la lucha de clases, y que por lo tanto la lucha por la liberación nacional, que nosotros la llevamos adelante, no es una lucha al margen de la lucha de clases, sino que la lucha contra el imperialismo es una lucha de clases. Sí. Porque, bueno, ¿y en Brasil cómo la ves? En Brasil la veo de la misma manera, pero en Brasil nosotros tuvimos en los últimos años la peculiaridad de que se constituyó un partido que se definía como un partido de clase, el Partido de los Trabajadores. Sí. Y que, a pesar de esto, cuando llegó al poder y se mantuvo 14 años en el gobierno, no gobernó como un partido de clases, sino como un partido de conciliación de clases, con una coalición política de conciliación de clases. Esto lo llevó a una situación de crisis, porque intentó conciliar lo inconciliable, los intereses de clase, de la clase obrera y de los explotados, con los intereses de clase del imperialismo y de la burguesía. Bueno, el resultado lo tuvimos y lo estamos teniendo en este momento, es una gran frustración política, pero que no es definitiva, porque en el Brasil se está luchando para que esto sea superado a través de un planteo y de una organización de clases claramente diferenciados y claramente expuestos. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que este es un aporte sumamente valioso para toda la gente de izquierda, de abajo, sobre todo. Yo me gusta decir abajo, no izquierda. Y bueno, muchísimas gracias y bueno, arriba los que luchan. Bueno, gracias a vos, a tu disposición. Chao, adiós. Hasta pronto. Se conhece a melhor pergunta mais.